Recordemos que estas conferencias giran alrededor de un tema en particular. ¿Qué es el ser humano y qué implicaciones tiene comprender nuestra identidad? Pues, dado que el ser humano nació no de la nada, sino que fue hecho y formado en un contexto conjunto, esto implica un compromiso con sus semejantes, con el creador, con el medio ambiente, o sea, obligaciones innatas. Hemos visto que la sociedad, las religiones, la ciencia inclusive, tiene sus propias concepciones sobre el ser humano. Sin embargo, nuestro enfoque en estas conferencias o en este programa Rotfet Sedek, nuestro enfoque está dirigido más bien a lo que dice la tradición de Israel sobre el ser humano. En realidad lo que dice la Torá y escritos antiguos de Israel. En este contexto, pues ya hemos iniciado basándonos en el verso de Bereshit, en el texto de Génesis, y lo hemos comparado en algunos puntos con la narración de la creación de otros pueblos. Y así hemos visto que mientras la tradición de Israel, la creación no está enfocada en Israel, sino que el pueblo de Israel es mencionado después que se mencionan el surgimiento de todos los pueblos y todas las lenguas. Sin embargo, otros pueblos o la narración de la creación en otros pueblos, en otras tradiciones, son etnocéntricas. El foco desde el inicio de la creación es una etnia en particular. Sin embargo, la tradición de Israel nos enseña que todos los seres humanos compartimos la misma materia prima, es decir, el mismo barro, el mismo aliento, y también compartimos la misma materia prima con diferentes formas de vidas. Y esto nos hizo comprender que por naturaleza tenemos una relación, un compromiso con nuestro Hacedor, el que formó nuestro barro, el que sopló nuestro aliento de vida, y también tenemos una interrelación de compromiso con nuestros semejantes, también con los animales y el medio ambiente. Y no podemos desentendernos de nuestros semejantes ni de las otras formas de vidas. Así pues, concluimos que la tradición de Israel inculca desde la narración de la creación el compromiso de tratar a toda persona por igual, respetar y procurar el bien de toda forma de vida. Además, toda esta información nos llevó a un análisis del ser humano. ¿Qué es lo que nos hace especial? ¿O cuál es nuestro rol en la creación? Porque en la tradición de Israel, ya desde los inicios del Tanaj, o sea, Bereshit, el ser humano es presentado como algo con dignidad, con majestad, con señorío sobre la creación. ¿Qué significa esto? Explicamos en este contexto que lo que hace especial al ser humano, distinto a los demás seres vivos, es Selem Elohim. El ser humano fue creado con una capacidad en especial que llamamos Selem Elohim, la imagen divina. Una capacidad innata que se manifiesta en nuestra capacidad de tomar decisiones, pero decisiones basadas en la comprensión que tenemos sobre el bien y el mal, qué es lo que mejor nos conviene. Y por esta capacidad la ponemos en práctica a cada momento, porque a cada momento estamos obligados a tomar decisiones. Y dijimos, pues claro, que esta capacidad puede ser utilizada tanto para el bien como para el mal. Y precisamente esta capacidad de libre albedrío, de libre decisión, es lo que nos hace similares a el Creador. Y por esto es que se define esta capacidad como Selem Elohim. También en este contexto analizamos dos interpretaciones incorrectas desde el punto de vista de la Torá, incorrectas sobre el concepto Selem Elohim. Primeramente analizamos que existe la concepción que Selem Elohim significa un ideal, algo posible de alcanzar. También analizamos otra concepción, otra interpretación sobre Selem Elohim, como esta se define como un alma inmortal que tiene el ser humano dentro, con su propia vida e identidad, y que es en realidad la identidad de la persona,
porque se concibe al ser humano no como un cuerpo con un alma, sino un alma inmortal con un cuerpo. Concluimos diciendo que Selem Elohim entonces, según el texto de la Torá, es algo innato en el ser humano. Es una capacidad que la tiene tanto el más sabio como el más ignorante, tanto el más rico como el más pobre. Por ende, no se trata de un ideal al cual podemos llegar o no llegar debido a nuestra capacidad de cometer errores o pecar. Concluimos también diciendo que Selem Elohim no es un alma inmortal, como el verdadero yo, el verdadero ser, con su propia identidad en contraste a un cuerpo. Y en este contexto nos extendimos un poco hablando sobre el término Neshama, Nefesh y Ruach, y el uso que se le da en el Tanaj. Así como también hablamos del concepto de la vida, de la muerte, y tocamos también un poco el tema de la resurrección. De esta manera llegamos al día de hoy, a tercera conferencia, en la cual vamos a iniciar analizando otra facultad que tiene el ser humano, como resultado de la capacidad Selem Elohim, como una consecuencia de tener la capacidad Selem Elohim, o sea, el poder de libre elección o libre albedrío. Esta facultad es llamada en hebreo, en el texto de la Torah, Raddah. Raddah significa dominio, la capacidad o facultad de dominar. El ser humano, Bereshit nos informa que el ser humano fue instituido por el Creador para ejercer el rol de asociado con el Creador en la creación. La creación tiene un propósito, un objetivo. Y este objetivo se manifiesta en el funcionamiento adecuado de la creación. En este contexto, el ser humano juega un rol indispensable. Por ello, el ser humano fue dotado de la capacidad, ya dicha, Selem Elohim, la capacidad de elegir libremente, tomar decisiones genuinas. Y en este mismo contexto, entonces, Bereshit, Génesis, describe el uso de esta capacidad Selem Elohim como Raddah, como dominio. Y quiero leerlo brevemente. Las referencias se encuentran en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 26. Y dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio, Raddah, sobre los seres del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra o toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Algo similar leemos también en el verso 28 del capítulo 1. Y los bendijo Elohim y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, subyugadla, ejerced dominio, Radá, sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Aquí se emplea, además del término Radá, el término Kavash, que puede ser traducido como sometimiento o subyugamiento. Por supuesto, tenemos que explicar qué significa dominio y sometimiento, o Radá y Kavash, en este contexto. Pero antes de hacerlo, quiero resaltar brevemente la diferencia de otras culturas en la narración de la creación del ser humano y del mundo entero. Según otras traducciones, como ya hemos mencionado anteriormente en Numa Elish, el mito babilonio, el ser humano fue creado para servir a las deidades. Especialmente se menciona a la deidad Marduk y obviamente los gobernantes de Babilonia. Este es el contexto del por qué el ser humano es creado. ¿Cuál es el objetivo del ser humano? Sin embargo, la tradición que hallamos en la Torá, los eventos de la creación, según la tradición de Israel, registrados en la Torá, indican que el creador de todos los seres humanos, no solamente de una etnia en particular,
ese creador que nos formó a todos de un mismo barro, nos dio un mismo aliento, nos hizo a la imagen divina para que tengamos libre elección. Y dentro de esta libre elección se nos da entonces o se manifiesta la facultad de dominar y someter. Bien, volvamos a los textos, a los términos, quiero decir, radá y kavash, dominio y sometimiento. ¿Qué significan? Ambos son empleados en la literatura del Tanaj, usualmente para describir el régimen de los reyes, cómo estos gobiernan. Por ende, todo depende del contexto, en qué contexto se empleen estos términos, porque ambos son usados para expresar ideas positivas o ideas negativas. En el buen sentido de los términos, el contexto obviamente es de someter y de dominar, es cuidar, proteger, atender, procurar el bien. Y el ser humano, por supuesto, debe ejercer dominio y sometimiento para mantener el orden establecido por el Creador, tal como un sistema de gobierno lo hace en nuestros días. Es necesario ejercer estas dos facultades, dominio y sometimiento, pero en el buen sentido de la palabra, para obtener resultados positivos. Quizás la primera impresión, desde el punto de vista del idioma español, los términos dominio o sometimiento son negativos. Así que para tener una idea clara y positiva en español del significado, imaginemos el dominio y el sometimiento que tiene el educador, un maestro, un profesor, sobre los estudiantes, o inclusive el doctor sobre los pacientes. Quizás de manera más práctica, imaginemos el padre sobre el hijo, el esposo sobre la esposa, el empleador sobre el empleado, etc. Podemos hacer buen uso o mal uso de esta capacidad. El educador, por ejemplo, puede usar su capacidad en particular para inculcar en los estudiantes ideas, digamos, erradas, infructuosas, contraproducentes a través de la persuasión. Y así puede ser lo que se llama en español el lavado de cerebro, es decir, tratar de manipular a la persona que está sometida, en este caso al educador, de tal manera que el estudiante venga a ser, digamos, un fanático, una persona que le cause daño a los demás y se autodestruya. Todo lo contrario a eso también puede hacerse. Todo lo positivo, asistir en la educación para que la persona llegue a ser un hombre de bien, altruista, un hombre con responsabilidad en sus actos, un hombre que procure justicia, equidad. Todo eso también puede lograrse ejerciendo dominio y sometimiento positivamente. Ahora, ¿cómo se presenta el buen dominio en el Tanaj? La primera demostración de buen dominio y buen sometimiento, o el uso de estos términos en buen sentido, en Génesis se nos presenta al ser humano como un asociado del Creador, ya dijimos. O sea, para que cuide del Gan Eden, no para que lo maltrate, no con el objetivo de destruirlo, subyugarlo en el sentido de sacar ventajas sin tomar en cuenta las consecuencias negativas que eso puede tener, sino que con el objetivo de cuidar, de proteger, de mantener el orden, de mantener las instrucciones que el Eterno estableció para que el mundo pueda continuar con vida. La capacidad de dominio entonces que recibe el hombre sobre los animales y el medio ambiente es con el fin de perpetuar un orden en el cual pueda existir una interrelación sana entre hombre, animales, medio ambiente. La preservación del ecosistema que a su vez hace posible la vida sana, saludable del ser humano y los animales. La primera imagen la vemos, la primera imagen del dominio y sometimiento,
no lo vemos únicamente con el ser humano, cuando el Eterno le da órdenes para el mantenimiento del Gan Eden, sino que la primera imagen la vemos por parte del mismo Creador, quien según el texto toma dominio y somete el caos y el desorden, la oscuridad, para procurar un bien. Y eso se encuentra registrado en el capítulo 1, el verso 2. Quiero leerlo brevemente, dice así: La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Esa es la primera imagen que transmite el texto de la Torá, y entonces comienza a describir cómo el Creador somete y domina eh, lo que es la oscuridad, las tinieblas, el desorden, y de todo esto se procura un bien. Otros ejemplos lo encontramos también más adelante en la Torah, por ejemplo en Éxodo 23:5, lo pueden ver en sus notas. Dice el texto: si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, no se lo dejarás a él solo, ciertamente ayudarás a levantarlo. Otro ejemplo lo vemos en Génesis, Vaikra, Levíticos 25:7. Dice: a tu ganado, a los animales que están en tu tierra, todas sus cosechas le servirán de alimento. Lo mismo, el mismo tema aparece en Deuteronomio 22:4. Dice el texto: no verás el asno de tu hermano o su buey caído en el camino sin ocuparte de ellos. Sin falta le ayudarás a levantarlos. También podemos leer algo similar. El mismo principio se repite en Deuteronomio 22, del 6 al 7. Dice el texto: si encuentras un nido de pájaros por el camino, en un árbol o en la tierra, con polluelos o con huevos, y la madre echada sobre los polluelos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Sin falta dejarás ir a la madre, mas a los hijos los puedes tomar para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Capítulo 25, verso 4 de Deuteronomio continúa la misma idea. No pondrás bozal al buey mientras trilla. Es decir, el texto de la Torá, innumerables veces, en diferentes ocasiones, nos muestra cómo Hashem se preocupa por mantener la vialidad de la tierra a largo plazo, por el bien del ser humano, analizando las consecuencias de las acciones. Y es en este contexto que se elige a Israel como nación modelo, una nación modelo para el resto de la humanidad. Por ejemplo, en el contexto de Israel, cuando ya el texto de la Torá comienza a enfocarse en el pueblo de Israel, vemos que es trayendo un favor al resto de la humanidad, no dándole simplemente privilegios, sino responsabilidades, más que a otra nación. Una nación altruista, una nación que recibe una tierra no para uso egoísta, sino que el único sentido por lo cual Israel es una nación y puede vivir en su tierra es para que sirva como modelo. Cada vez que el pueblo de Israel es sacado de la tierra de Israel, es atacado por otros pueblos, es debido a que no se ha conducido según el propósito por el cual fue establecida como nación. Veamos el ejemplo de la instrucción de la Shemitah, el descanso de la tierra. La Torah nos enseña que si no le damos a la tierra un descanso, cada 7 años la tierra tomará un descanso de todos modos, a la fuerza. Pero en esta ocasión, de esta forma, si lo hace a la fuerza, será sin el pueblo de Israel en la tierra. Y para lograrlo, entonces Hashem permite que otras naciones nos ataquen. Esa realidad podemos leerla en el libro de Vaikra o Levíticos, capítulo 26, el verso 33 en adelante. A vosotros, sin embargo,
os esparciré entre las naciones, y desenvainaré la espada en pos de vosotros, y vuestra tierra será asolada, y vuestras ciudades quedarán en ruinas. Entonces la tierra gozará de sus días de reposo durante todos los días de su desolación, mientras que habitéis en, en la tierra de vuestros enemigos. Entonces descansará la tierra, gozará de sus días de reposo. Durante todos los días de su desolación, la tierra guardará el descanso que no guardó en vuestros días de reposo mientras habitabais en ella. El mismo mensaje lo leemos también en palabras de los profetas, no solamente en la Torá. Por ejemplo, en el libro de Oseas, capítulo 4, el verso 1 al 4, leemos brevemente: Escuchad la palabra del Eterno, hijos de Israel, porque el Eterno tiene querella contra los habitantes de la tierra, pues no hay fidelidad, ni bondad, ni conocimiento de Elohim en la tierra. Solo hay perjurio, mentira, asesinato, robo y adulterio. Emplean la violencia, y homicidios tras homicidios suceden. Por eso la tierra está de luto. Y dice que, para no extenderme, lo mismo pasa con las bestias del campo, las aves del cielo. Aun los peces del mar desaparecen, pero nadie contienda ni nadie reprenda, porque tu pueblo es como los que contienden con el sacerdote. Es decir, lo que implica todo esto es que con el fin de proteger la tierra, para que ésta repose, Hashem expulsará al pueblo de Israel, a los miembros del pueblo de Israel fuera de la tierra, no solamente por dañar físicamente la tierra, no darle el reposo, sino también por nuestra conducta negativa entre nuestros semejantes y también en relación a otras formas de vida como los animales y los peces. El mensaje entonces de Bereshit, de Génesis, que hemos estado estudiando, vemos cómo se repite también en las palabras de los profetas. De hecho, si leemos en el libro de Irmiyahu, también el profeta Jeremías, también él advierte que Hashem expulsará al pueblo cuando un buen dominio, un buen sometimiento no sea puesto en práctica. Y en este contexto, pues Jeremías 7:4 es sobre Jerusalén. Y leo brevemente: No confiéis en palabras engañosas diciendo, esta es la morada del Eterno. O sea, aquí se encuentra la morada del Eterno en Jerusalén, porque si en verdad enmendáis vuestros caminos y vuestras obras, si en verdad hacéis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimís al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni derramáis sangre inocente en este lugar, ni andáis en pos de otros dioses para vuestra propia ruina, entonces os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí, vosotros confiáis en palabras engañosas que no aprovechan, para robar, matar, cometer adulterio, jurar falsamente, ofrecer sacrificios a Baal y andar en pos de otros dioses que no habíais conocido. Vendréis luego y os pondréis delante de mí en esta casa, que es llamada por mi nombre, y diréis, ya estamos salvos, para luego seguir haciendo todas estas abominaciones. Se ha convertido esta casa, que es llamada por mi nombre, en cueva de ladrones, delante de vuestros ojos. He aquí yo mismo lo he visto, declara el Eterno. Lo mismo podemos leer en palabras del profeta Isaías, quien habla en nombre del Eterno directamente a la tierra misma, al pueblo, a la tierra de Israel, a Eretz Israel, y declara el exilio del pueblo, o sea, la expulsión de la tierra de Israel, si no se ejerce un buen dominio. Y esto lo comenzamos a ver desde el inicio del libro de Isaías, por ejemplo, ya el capítulo 1, el verso 2, que dice:
Oíd cielos y escuchad tierra, porque el Eterno habla. Hijos crié y los hice crecer, mas ellos se han rebelado contra mí. Notemos el inicio. Oíd cielos, escuchad tierra. No podemos perder de vista la conexión y la responsabilidad, la relación del ser humano con la creación. De esto existe un paralelo, de las palabras de Yeshayahu Anabí, existe un paralelo en Jeremías también. Irmiyahu capítulo 6, verso 19 dice, oíd tierra, he aquí yo traigo una calamidad sobre este pueblo, el fruto de sus planes, porque no han escuchado mis palabras, no han hecho lo que yo he decretado en mi Torah, en mi enseñanza. Perdón. Queda más que claro entonces que el texto de la Torah y también los profetas no se pueden concebir o no se pueden percibir como simplemente un texto religioso, como el de otros pueblos, que se desentienden de la identidad humana, de sus responsabilidades con la naturaleza y presentan entonces a un Dios que solamente procura adoración o servicio de culto, sino que según el texto de la Torah y los profetas, el Creador, quien nos formó y nos dio aliento de vida, nos exige tomar responsabilidad sobre nuestro entorno, nuestro contexto, en el contexto que fuimos creados, nuestra verdadera identidad, una identidad en relación a Él, al Creador, y a toda la creación. Al ser humano se le informa en esa tradición, en el Tanaj, que por naturaleza lleva consigo un sello llamado la imagen divina. Esta imagen divina es o le permite ejercer la capacidad de un buen dominio sobre todos los aspectos de la creación. Y si esta capacidad de hacer algo positivo puede ser ejercido en relación con aquellos que no hablan, como los animales o las plantas, sin dudas puede también ser practicada en relación con el ser humano, quienes tenemos el poder de asistir en esta noble tarea que es mantener el equilibrio en la creación, mantener el orden de la creación. Aparte del texto de la Torah que ya hemos leído, también los libros de los profetas encontramos ejemplos de buen dominio. Por ejemplo, el buen dominio ejercido por los reyes se expresa en el servicio al pueblo, en hacer justicia, en atender al pobre, en cuidar de la tierra para que florezca. Quiero leer brevemente, y lo tienen en sus notas, un ejemplo de buen dominio en el caso de un rey, tal como está escrito en el libro de Salmos o Tehilim, capítulo 72. Pues leeré brevemente algunas secciones, no todo el capítulo. Es un escrito de Shlomo, de Salomón. Dice así: Elohim da tus juicios al rey, es decir, entrega el sistema de justicia social adecuado al rey. El hacer lo justo al hijo del rey. Domine él de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra, porque él liberará al necesitado cuando clame, también al afligido, es decir, estas son las acciones que hará el rey que se guía por un sistema de justicia divino. Dice, liberará al necesitado cuando clame, también al afligido, al que no tiene quien le auxilie. Tendrá compasión del pobre, del necesitado, y la vida de los necesitados él salvará, él atenderá, rescatará su vida de la opresión y de la violencia, y su sangre será preciosa ante sus ojos. Hay abundancia de grano en la tierra, en las cumbres de los montes, su fruto se mecerá como los cedros del Líbano,
y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. El ejemplo clásico en el Tanaj de un líder ejemplar lo encontramos en palabras del profeta Yeshayahu Naví. En el capítulo 42, cuando comienza la temática del siervo, o sea, un líder pero que sirve al pueblo. Dice el capítulo 42 del libro de Isaías: He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él traerá justicia a las naciones. No clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. Con fidelidad traerá justicia. No se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra justicia. Y su instrucción esperan las islas o las costas. Esta imagen clara aún se ve más en el capítulo 52, desde el verso 13 al capítulo 53 completamente. El texto nos dice que el pueblo primeramente no reconoce al líder, el líder que procura el bien del pueblo, un líder que trae sanidad al pueblo, que conecta al pueblo con el Creador, es decir, que restaura o que intenta restaurar una relación rota entre el ser humano y el Creador. Pero resulta que este líder siervo es demasiado humilde ante los ojos del pueblo, a tal punto que es el líder, el siervo, quien sufre en lugar del pueblo. Pero es la fidelidad del Creador que atiende las necesidades del líder siervo, que está pendiente de aquel que ejerce buen dominio. Es esta fidelidad de Hashem la que vindica al líder siervo. Y esto es lo que se ejemplifica en los términos que emplea Isaías en el capítulo 53 y el verso 12, por ejemplo, lo tienen en sus notas. Dice el profeta, por tanto, el profeta hablando en nombre de Hashem, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de los muchos e intercediendo por los transgresores. También lo vemos en Isaías 52, el verso 13 y 15. Lo tienen en sus notas y leo brevemente. He aquí mi siervo, prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Ciertamente él asombrará a muchas naciones, a muchos pueblos, a muchos reyes, porque él dice, porque lo que no les había contado verán, y lo que no habían oído entenderán. Así que siguiendo esta imagen, la tierra en el Gan Eden, en el contexto de Bereshit, la tierra es como un huerto que debe ser cuidado no solamente por Hashem, sino que Hashem estableció asociados, esto es, los seres humanos. Les dio órdenes para mantener el medio ambiente. Pero la imagen que vemos es que, o sea, la imagen que vemos a través del Tanaj es que el ser humano, los pueblos necesitan de líderes, pero líderes que puedan aplicar esa facultad de dominio positivamente. O sea, buenos líderes que con su buen ejemplo de aplicación de esta capacidad Selem Elohim, de hacer una buena elección, libre elección, pero buena elección, puedan entonces manifestar el buen dominio y el buen sometimiento. O sea, que puedan manifestar estas capacidades y facultades de la manera positiva, tal y cual espera Hashem del ser humano. Así pues, ser creado a imagen divina, tener el poder de Bejirá, de libre elección,
Ejercer dominio, según el Tanaj, no significa, como ya dijimos, alcanzar un ideal. No. Significa que todo ser humano, desde la persona con limitantes físicas hasta la persona con más capacidades físicas, desde la persona más inteligente hasta el más ignorante, todos fuimos creados a imagen divina. Cada pensamiento, cada acción en el mundo creado, por muy insignificante que sea, aunque provenga el pensamiento o la acción de una persona con incapacidades mentales, cada pensamiento y cada acción será concebida, quiéralo o no, en una relación con el Creador, a través de lo creado. Por ello, esta realidad está presente aún en quienes lo ignoren o rechacen esta realidad, crean que sus pensamientos o acciones no tienen nada que ver con el Creador, la creación, es simplemente es una realidad en su mente, porque la realidad es que el modo de pensar y las acciones siempre están conectadas o siempre se expresan en relación o conexión con el creador y lo creado. Es decir, nuestro futuro depende de nosotros. Lo comprendamos, querramos entender qué es la realidad o no, nuestro futuro depende de nuestros pensamientos y nuestras acciones. Por ello es que el Creador nos dice, Baharta Bahayim, en el texto de la Torá, elige la vida, elige vivir según las instrucciones divinas. Perdón. Esta invitación, elige la vida, no tendría sentido si fuésemos robots, si fuésemos, digamos, animales, si fuésemos como la vegetación. Es decir, si no tuviésemos libertad de elección, la invitación de elige la vida no tendría sentido. Según ya estamos viendo, toda persona de cualquier raza, de cualquier cultura, comparte esta misma dignidad de parte del Eterno. Es un regalo, es un don divino. Y como consecuencia, en relación con el Eterno que Él dio, estamos conectados también, no solamente con Él, sino con la creación, con toda la forma de vida. Y quizás la persona que más capta esta idea, o sea, que la dignidad que tenemos, que la capacidad que tenemos de libre elección, es definida como Selem Elohim porque le debemos a Elohim, es decir, porque la manera de expresar esta capacidad es en relación al que la dio y a la creación. Quizás es tal vez la persona que más capta esta idea es aquel que desarrolla sus capacidades en el área de la salud, un médico, un doctor, porque usualmente en esta área no se discrimina. Se trata a toda persona como alguien especial, como alguien que lleva en sí esta capacidad, la capacidad definida como Selem Elohim, imagen divina. Y por ende el impacto que tiene el doctor o el médico en los seres humanos o en los animales es inmenso. O sea, tiene mucha repercusión porque puede transformar la vida del paciente positivamente. No solamente su acción de curarlo prolonga la vida del enfermo y es una posibilidad de que exista otro ser haciendo bien en el mundo, sino que con su ejemplo de procurar el bien, así porque sí, así porque el ser humano se merece dignidad y respeto, esta imagen que transmite es una imagen ejemplar que el enfermo o el paciente se la lleva consigo y la puede aplicar, por supuesto, en otros contextos de la vida.